Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 5. Gestión financiera. Volumen 3. Tema 1. El presupuesto concepto. Los principios presupuestarios. El ciclo presupuestario. El presupuesto por programas, concepto y fases. Terminología y desarrollo del proceso presupuestario. 1. El presupuesto, concepto y contenido. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el término presupuesto como cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos y rentas de una corporación. Esta definición genérica nos sitúa en la idea de anticipación o mera previsión, tanto de los gastos que se van a efectuar, como de los ingresos que se tendrán que obtener para cubrirlos. La doctrina ha dado muchos posibles conceptos de presupuestos. Así, para el profesor Naharro, el presupuesto es la expresión contable del plan económico de la Hacienda para un período determinado. También Neumark lo ha definido como el resumen sistemático, confeccionado en períodos regulares, de las previsiones, en principio obligatorias, de los gastos proyectados y de las estimaciones de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos. Un concepto muy sencillo de presupuesto sería que los presupuestos son la previsión del conjunto de ingresos y gastos de una administración pública para un periodo de tiempo determinado. En un sentido más jurídico, también se ha definido el presupuesto como la ley mediante la cual se autoriza el montante máximo de los gastos que las administraciones públicas y sus organismos pueden realizar durante un periodo de tiempo determinado, en las atenciones que detalladamente se especifican y se prevén los ingresos necesarios para cubrirlos. El concepto legal de presupuesto viene definido en el artículo 32 de la Ley General Presupuestaria, Ley 47/2003 de 26 de noviembre, que establece: los presupuestos generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio, por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal. Añade el artículo 33, el alcance subjetivo y el contenido de los presupuestos generales del Estado, que estarán integrados por a los presupuestos de los órganos a que se refiere el artículo 2,3 de esta ley, y de las entidades del sector público estatal, a las que resulte de aplicación el régimen de especificaciones y de modificaciones, regulado en la presente ley, o cuya normativa específica confiera a su presupuesto carácter limitativo. B. Los presupuestos estimativos de las entidades de los sectores empresarial y fundacional, los consorcios, las universidades no transferidas, los fondos sin personalidad jurídica y las restantes entidades del sector público administrativo no incluidas en la letra anterior. Además, añade el punto segundo del citado artículo 33, que los presupuestos generales del Estado determinarán a las obligaciones económicas que, como máximo, pueden reconocer los sujetos referidos en el párrafo A del apartado anterior. B. Los derechos a reconocer durante el correspondiente ejercicio por los entes mencionados en el párrafo anterior. C. Las operaciones no financieras y financieras a realizar por las entidades contempladas en el párrafo B del apartado anterior. D. Los objetivos a alcanzar en el ejercicio por cada uno de los gestores responsables de los programas con los recursos que el respectivo presupuesto les asigna. E. La estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. Por su parte, los artículos 2 y 3 de la Ley General Presupuestaria determina qué debe entenderse por sector público estatal a los efectos de esta materia, al establecer: artículo 2. Sector público estatal. 1. A los efectos de esta ley forman parte del sector público estatal: a. La Administración General del Estado. b. El sector público institucional estatal. 2.
Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades. A. Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en 1. Organismos autónomos. 2. Entidades públicas empresariales. 3. Agencias estatales. B. Las autoridades administrativas independientes. C. Las sociedades mercantiles estatales. D. Los consorcios adscritos a la Administración General del Estado. E. Las fundaciones del sector público adscritas a la Administración General del Estado. F. Los fondos sin personalidad jurídica. G. Las universidades públicas no transferidas. H. Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la seguridad social en su función pública de colaboración en la gestión de la seguridad social, así como sus centros mancomunados. Y cualesquiera organismos y entidades de derecho público, vinculados o dependientes de la Administración General del Estado. 3. Los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos generales del Estado que, careciendo de personalidad jurídica, no están integrados en la Administración General del Estado, forman parte del sector público estatal, regulándose su régimen económico-financiero por esta ley, sin perjuicio de las especialidades que se establezcan en sus normas de creación, organización y funcionamiento. No obstante, su régimen de contabilidad y de control quedará sometido en todo caso a lo establecido en dichas normas, sin que le sea aplicable en dichas materias lo establecido en esta ley. Sin perjuicio de lo anterior, esta ley no será de aplicación a las Cortes Generales, que gozan de autonomía presupuestaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Constitución. No obstante, se mantendrá la coordinación necesaria para la elaboración del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Artículo 3. Sector público administrativo, empresarial y fundacional. A los efectos de esta ley, el sector público estatal se divide en los siguientes. 1. El sector público administrativo, integrado por a. La Administración General del Estado, los organismos autónomos, las autoridades administrativas independientes, las universidades públicas no transferidas y las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la seguridad social, así como sus centros mancomunados, así como las entidades del apartado 3 del artículo anterior. B. Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los consorcios y los fondos sin personalidad jurídica, que cumplan alguna de las dos características siguientes. 1. Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro. 2. Que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales, entendiéndose como tales a los efectos de esta ley, los ingresos cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida de las entregas de bienes o prestaciones de servicios. 2. El sector público empresarial integrado por a. Las entidades públicas empresariales. B. Las sociedades mercantiles estatales. C. Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los consorcios y los fondos sin personalidad jurídica no incluidos en el sector público administrativo. 3. El sector público fundacional integrado por las fundaciones del sector público estatal. Artículo 4. Régimen jurídico aplicable. 1. El régimen económico y financiero del sector público estatal se regula en esta ley, sin perjuicio de las especialidades contenidas en otras normas especiales y lo establecido en la normativa comunitaria. 2. En particular, se someterán a su normativa específica. A. El sistema tributario estatal. B. Los principios y normas que constituyen el régimen jurídico del sistema de la seguridad social, así como el establecimiento, reforma y supresión de las cotizaciones y prestaciones del sistema. C. El régimen jurídico general del patrimonio del sector público estatal, así como la regulación de los demanios especiales. D.
El régimen jurídico general de las relaciones financieras entre el sector público estatal y las comunidades autónomas y entidades locales. El régimen jurídico general de las haciendas locales. F. Los principios básicos y las normas fundamentales que constituyen el régimen jurídico de las ayudas o subvenciones concedidas por las entidades integrantes del sector público estatal, con cargo a sus presupuestos o a fondos de la Unión Europea. G. El régimen general de la contratación de las entidades integrantes del sector público estatal. H. El régimen de contracción de obligaciones financieras y de realización de gastos, en aquellas materias que por su especialidad no se hallen reguladas en esta ley. 3. Tendrán carácter supletorio las demás normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho común. De la definición legal que establece la Ley General Presupuestaria, podemos extraer, siguiendo a Martínez Lago, las siguientes características. A. Los presupuestos son un acto de previsión contable, porque constituyen la expresión cifrada de las obligaciones y derechos del Estado. B. Los presupuestos constituyen la ordenación racional del ciclo financiero, por ser expresión conjunta y sistemática de las obligaciones y derechos del Estado. C. Los presupuestos entrañan jurídicamente para las obligaciones de contenido económico, gasto, un acto aprobatorio de un máximo o cantidad mayor a la que puede llegar su importe. D. Los presupuestos suponen jurídicamente para los derechos de contenido económico, ingresos, un acto de mera previsión de lo que se estima liquidar. Tanto el acto de aprobación como de previsión aludidos en las dos letras anteriores son de efectos temporales limitados, ya que en ambos casos se contraen al ejercicio en curso de que se trate. Esta visión de los presupuestos ha sido comúnmente analizada por la doctrina desde 3 puntos de vista: el punto de vista económico, político y jurídico. Económico. En la actualidad y como consecuencia de las recientes y cíclicas crisis económicas, asistimos a un reforzamiento del papel del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, que se ha visto obligado a intervenir en la economía nacional para corregir tendencias perjudiciales, inflación, estancamiento o exceso de gasto, a través de los presupuestos, los cuales desde un punto de vista macroeconómico se configuran como el principal instrumento para poder alcanzar los grandes objetivos de política económica. No solo porque el sector público es el principal agente económico de nuestro país, sino también porque las decisiones que el Ejecutivo adopta tienen un efecto muy importante sobre el resto de los agentes sociales, ya sean empresas o familias. Desde esta perspectiva económica, el presupuesto sería el documento que recoge el conjunto de decisiones financieras del Estado. Es la expresión contable del plan económico de la Hacienda para un determinado periodo. Político. Desde este punto de vista, el presupuesto constituye una decisión política que concede los recursos precisos para ejecutar el programa gubernamental durante el próximo año. No obstante, la aprobación de los presupuestos depende de la organización política y administrativa de cada país, pues no es lo mismo en un régimen presidencialista que en una democracia parlamentaria en la que coinciden políticamente el gobierno y la mayoría. Desde esta perspectiva política, el presupuesto define la orientación de la política económica del gobierno. Jurídico. Sobre la base del principio de representación popular, la aprobación de los presupuestos por el Parlamento reviste la forma de ley, mediante el cual se establece el montante máximo de los gastos que puede realizar el Ejecutivo durante un periodo de tiempo determinado, y se estima de los que se prevé recaudar. Desde esta perspectiva jurídica, el presupuesto es una norma de rango legal. En España, los presupuestos generales del Estado deben aprobarse mediante ley votada en Cortes y bajo determinadas condiciones o especialidades. Los presupuestos de las comunidades autónomas se aprueban por ley de sus respectivas asambleas legislativas, los de los entes locales, por acuerdo del Pleno de las corporaciones respectivas, y en el caso de las universidades, por su Consejo Social. Por último, recordar que la Constitución Española de 1978 regula los presupuestos en su artículo 134,2, al establecer que los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual,
incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal, y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. 2. Los principios presupuestarios. Con la expresión principios presupuestarios, nos estamos refiriendo a una serie de reglas que resumen la disciplina de la institución presupuestaria y cuyo respeto asegura el cumplimiento de la finalidad básica de dicha institución: permitir el control parlamentario del proceso de asignación de los recursos públicos, así como la correspondencia entre dicha asignación y su ejecución. Desde el nacimiento de la institución presupuestaria, su elaboración está supeditada al cumplimiento de una serie de principios informadores. Estos principios han ido evolucionando a lo largo del tiempo, tal y como la situación económica y política de cada país. Suelen clasificarse en principios políticos, contables y económicos, pero muchos de estos principios clásicos han evolucionado y algunos se han desechado o han sido puestos en entredicho al cambiar las tendencias económicas y financieras. Por su parte, la Unión Europea ha procedido a añadir a los principios clásicos otro más, en todos los Estados miembros: el principio de estabilidad presupuestaria, que veremos al final y que incluso ha motivado la modificación de nuestra Constitución de 1978. 2,1. Los principios presupuestarios en la nueva Ley General Presupuestaria. La Ley General Presupuestaria establece en sus artículos 26 y 27 los principios presupuestarios, distinguiendo entre principios y reglas de programación presupuestaria de los principios y reglas de gestión presupuestaria. Artículo 26. Principios y reglas de programación presupuestaria. 1. La programación presupuestaria se regirá por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 2. Las disposiciones legales y reglamentarias, en fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración y cualquier otra actuación de los sujetos que componen el sector público estatal que afecte a los gastos públicos, deben valorar sus repercusiones y efectos y supeditarse de forma estricta a las disponibilidades presupuestarias y a los límites de los escenarios presupuestarios plurianuales. Artículo 27. Principios y reglas de gestión presupuestaria. 1. La gestión del sector público estatal está sometida al régimen de presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales y enmarcado en los límites de un escenario plurianual. 2. Los créditos presupuestarios de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o por las modificaciones realizadas conforme a esta ley. El carácter limitativo y vinculante de dichos créditos será el correspondiente al nivel de especificación con que aparezcan en aquellos. 3. Los recursos del Estado, los de cada uno de sus organismos autónomos y los de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo, se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados. 4. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, sin que puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso. Se exceptúan de la anterior disposición las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por el tribunal o autoridad competentes y las previstas en la normativa reguladora de dichos ingresos, el reembolso del coste de las garantías aportadas por los administrados para obtener la suspensión cautelar del pago de los ingresos presupuestarios, en cuanto adquiera firmeza la declaración de su improcedencia, y las participaciones en la recaudación de los tributos cuando así esté previsto legalmente. Los importes por impagados,
retrocesiones o reintegros de pagos indebidos de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social y los correspondientes a los reintegros de transferencias corrientes efectuadas entre entidades del sistema de la Seguridad Social, se imputarán al presupuesto de gastos corrientes en el ejercicio en que se reintegren, como minoración de las obligaciones satisfechas en cualquier caso. A los efectos de este apartado se entenderá por importe íntegro el resultante, después de aplicar las exenciones y bonificaciones que sean procedentes. 5. El presupuesto y sus modificaciones contendrán información suficiente y adecuada para permitir la verificación del cumplimiento de los principios y reglas que los rigen y de los objetivos que se proponga alcanzar. 2,2. El principio de estabilidad presupuestaria en la Constitución de 1978 y su desarrollo normativo. En plena crisis económica, la Unión Europea procedió a endurecer la disciplina presupuestaria, introduciendo al máximo nivel en su ordenamiento, y por tanto en el ordenamiento de los países miembros, criterios bastante estrictos de estabilidad presupuestaria, limitando la deuda pública y el déficit público. En nuestro país, para introducir en el ordenamiento nacional esta regulación, fue preciso modificar el artículo 135 de la Constitución en septiembre de 2011, introduciendo una regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural en nuestro país y limita la deuda pública al valor de referencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El art. 135 CE hoy día establece: 1. Todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. 2. El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las comunidades autónomas, en relación con su Producto Interior Bruto. Las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario. 3. El Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación con el Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. 5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará: a. La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas administraciones públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos, y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. B. La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. C. La responsabilidad de cada administración pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 6. Las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias. La Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, LOEPSF,
es la que da cumplimiento y responde a la reforma del artículo 135 de la Constitución española. Regula en un texto único la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las administraciones públicas, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, corporaciones locales y seguridad social. Esto mejora la coherencia en la regulación jurídica, supone una mayor claridad de la ley y transmite una idea de igualdad en las exigencias presupuestarias, de responsabilidad y lealtad institucional entre todas las administraciones públicas. Y esta ley, a su vez, modificó la LGP, destacando cómo quedaron redactados el art. 26 ya visto y el art. 28. Artículo 28. Escenarios presupuestarios plurianuales y objetivo de estabilidad. 1. Los escenarios presupuestarios plurianuales en los que se enmarcarán anualmente los presupuestos generales del Estado constituyen la programación de la actividad del sector público estatal con presupuesto limitativo, en la que se definirán los equilibrios presupuestarios básicos, la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar a las políticas de gasto, en función de sus correspondientes objetivos estratégicos y los compromisos de gasto ya asumidos. Los escenarios presupuestarios plurianuales determinarán los límites, referidos a los 3 ejercicios siguientes, que la acción de gobierno debe respetar en los casos en que sus decisiones tengan incidencia presupuestaria. 2. Los escenarios presupuestarios plurianuales se ajustarán al objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente al Estado y a la seguridad social de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 3. Los escenarios presupuestarios plurianuales serán confeccionados por el Ministerio de Hacienda, que dará cuenta de los mismos al Consejo de Ministros con anterioridad a la aprobación del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de cada año, y, en su caso, contendrán la actualización de las previsiones contenidas en los escenarios presupuestarios aprobados en el ejercicio anterior. 4. Los escenarios presupuestarios plurianuales estarán integrados por un escenario de ingresos y un escenario de gastos. El escenario de ingresos tendrá en cuenta los efectos tendenciales de la economía, los coyunturales que puedan estimarse y los derivados de cambios previstos en la normativa que los regula. El escenario de gastos asignará los recursos disponibles de conformidad con las prioridades establecidas para la realización de las distintas políticas de gasto, teniendo en cuenta en todo caso las obligaciones derivadas de la actividad del sector público que tengan su vencimiento en el período a considerar y los compromisos de gasto existentes en el momento de su elaboración que puedan generar obligaciones con vencimiento en el período que comprenda. 3. El ciclo presupuestario. Cuando se habla del ciclo presupuestario, normalmente se hace referencia al estudio de las diversas fases por las que atraviesa la vida del documento presupuestario, como soporte y justificación de la actividad financiera. Los diversos autores vienen a señalar 4 fases o etapas que necesariamente se han de cumplir en forma sucesiva. Estas fases son las siguientes: preparación o elaboración, discusión y aprobación, ejecución, control. La duración del ciclo completo es muy diversa y depende de la legislación y de las tradiciones políticas e institucionales de cada país. No obstante, como regla general puede hablarse de 3 años, distribuidos de la siguiente forma: -6 meses para la fase de preparación, -3 meses para la de discusión y aprobación por el legislativo, -1 año para la ejecución, -1 año para la rendición de la cuenta general y control posterior. A continuación analizaremos cada una de las fases anteriores. 3,1. Preparación o elaboración. En la potestad de elaboración de los presupuestos generales del Estado hay que distinguir, a su vez, la potestad preparatoria e impulsora de tal preparación y la de elaboración en sentido estricto. La primera corresponde al ministerio competente en materia de Hacienda y la segunda al Gobierno en pleno. En la fase inicial,
la potestad de elaboración genéricamente atribuida al Gobierno se concreta en el Ministerio de Hacienda, entiéndase en adelante el competente en esta materia, pues se trata de un ministerio que ha cambiado frecuentemente de denominación según las distintas legislaturas, y más en particular en la Secretaría de Estado competente para presupuesto y gasto público. Lo mismo puede decirse en cuanto a denominaciones cambiantes. Esta fase comienza con la aprobación, dentro de los 3 primeros meses del año natural, de una orden del Ministerio de Hacienda por la que se establecen las pautas fundamentales de la correspondiente y futura estructura presupuestaria. Del mismo modo, los titulares de los departamentos ministeriales son los encargados de elaborar las propuestas de presupuestos de los programas que ejecutan sus centros directivos, así como de integrar los estados de ingresos y gastos de sus organismos autónomos dependientes. Además, por cada gran centro gestor, departamento ministerial, se cumplimentará una memoria descriptiva de sus líneas de acción y metas sectoriales. Por su parte, la Ley General Presupuestaria, Ley 47/2003 de 26 de noviembre, establece en su artículo 36 el procedimiento de elaboración estableciendo: 1. La fijación anual del límite de gasto no financiero que debe respetar el presupuesto del Estado se efectuará con la extensión y de la forma prevista en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 2. El procedimiento por el cual se regirá la elaboración de los presupuestos generales del Estado se establecerá por orden del Ministro de Hacienda y se sujetará a las normas siguientes. Primera. Las directrices para la distribución del gasto, estableciendo los criterios de elaboración de las propuestas de presupuestos y sus límites cuantitativos, con las prioridades y limitaciones que deban respetarse, se determinarán por el Ministro de Hacienda. Con este fin, se constituirá la Comisión de Políticas de Gasto, cuya composición se determinará por orden del Ministro de Hacienda. La comisión respetará la adecuación de los criterios de establecimiento de prioridades y de elaboración de las propuestas a los límites y objetivos de política presupuestaria que los presupuestos deban cumplir. Segunda. Los ministerios y los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los presupuestos generales del Estado remitirán al Ministerio de Hacienda sus correspondientes propuestas de presupuesto, ajustadas a los límites que las directrices hayan establecido. Del mismo modo, los distintos ministerios remitirán al de Hacienda las propuestas de presupuestos de ingresos y gastos de cada uno de los organismos autónomos y otras entidades a ellos adscritos. El Ministerio de Sanidad y Consumo enviará las propuestas de presupuesto de ingresos y de gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria al Ministerio de Hacienda, que formará el anteproyecto definitivo, y lo remitirá al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para su incorporación al de la Seguridad Social. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales enviará las propuestas de presupuesto de ingresos y de gastos del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales al Ministerio de Hacienda, que formará el anteproyecto definitivo, y lo remitirá al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para su incorporación al de la Seguridad Social. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con los anteproyectos elaborados por las entidades gestoras, servicios comunes y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, formará el anteproyecto de presupuesto de la Seguridad Social, al que se incorporarán los anteproyectos de presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, y lo remitirá al Ministerio de Hacienda. Los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Hacienda elevarán el anteproyecto de presupuesto de la Seguridad Social al Gobierno para su aprobación. Asimismo, los ministerios remitirán las propuestas que contengan los presupuestos de operaciones corrientes y de operaciones de capital y financieras de las entidades públicas empresariales, de las sociedades mercantiles estatales y de las fundaciones del sector público estatal que dependan funcionalmente de cada uno de ellos, acompañadas de la documentación a que se refiere el artículo 29 de esta ley. Tercera. Las propuestas de presupuesto de gastos se acompañarán, para cada programa, de su correspondiente memoria de objetivos anuales fijados, conforme al programa plurianual respectivo,
dentro de los límites que resulten alcanzables con las dotaciones previstas para cada uno de los programas. Cuarta. En el marco de este procedimiento, por orden del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, se establecerán las especificaciones propias del procedimiento de elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social. 3. El presupuesto de ingresos de la Administración General del Estado será elaborado por el Ministerio de Hacienda, de forma que se ajuste a la distribución de recursos de la programación plurianual prevista en el artículo 29, y al cumplimiento de los objetivos de política económica establecidos por el Gobierno para el ejercicio. 4. Las propuestas y demás documentación necesaria para la elaboración de los presupuestos generales del Estado se formularán y tramitarán sirviéndose de los medios informáticos que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda, quien asimismo fijará los plazos para su presentación en la orden que establezca el procedimiento de elaboración del anteproyecto. 5. Corresponderá al Ministro de Hacienda elevar al acuerdo del Gobierno el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El Ministro de Hacienda eleva el anteproyecto de Ley de PGE al Gobierno, y éste lo aprueba como proyecto de ley, que remite a las Cortes, para su tramitación legislativa, que presenta algunas particularidades, como vemos a continuación. 3,2. Discusión y aprobación. La segunda fase del ciclo presupuestario es la de su discusión y aprobación por el Poder Legislativo. El alto contenido político del presupuesto requiere que su discusión y aprobación se efectúe al nivel del organismo político más elevado de cada país, en España, las Cortes. Esto lo exige el artículo 134,1 de la Constitución, que establece: 1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado, y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. 2. Los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal, y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. 3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado, al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. 4. Si la ley de presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. 5. Aprobados los presupuestos generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. 6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. 7. La ley de presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. En consonancia con la Constitución española, el artículo 37 LGP, remisión a las Cortes Generales, establece: el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, integrado por el articulado con sus anexos y los estados de ingresos y de gastos, con el nivel de especificación de créditos establecido en los artículos 40 y 41 de esta ley, será remitido a las Cortes Generales antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera. Al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado se acompañará la siguiente documentación complementaria: a. Las memorias descriptivas de los programas de gasto y sus objetivos anuales. B. El informe de impacto de género. C. El informe del impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia. D. El informe de alineamiento de los presupuestos generales del Estado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. E. Un anexo con el desarrollo económico de los créditos, por centros gestores de gasto. F. Un anexo, de carácter plurianual de los proyectos de inversión pública que incluirá su clasificación territorial. G. La liquidación de los presupuestos del año anterior y un avance de la liquidación del ejercicio corriente. H. Las cuentas y balances de la Seguridad Social del año anterior.
Y los estados consolidados de los presupuestos. J. Un informe económico y financiero, que incluirá una explicación de los contenidos de cada presupuesto, con especificación de las principales modificaciones que presenten en relación con los vigentes. K. Una memoria de los beneficios fiscales. Añadir que, por su naturaleza temporal, el proyecto de ley de presupuestos debe gozar de preferencia en su tramitación respecto de las demás normas que se presenten a las Cortes Generales. Una vez que el proyecto de ley entra en el Congreso, la tramitación para su aprobación, tal y como establece el Reglamento del Congreso de los Diputados, arts. 133 y siglos y los concordantes, será resumidamente la siguiente. Primero, envío de la documentación presupuestaria al Congreso de los Diputados, que realiza una serie de comparecencias de altos cargos, con la finalidad de que expliquen los presupuestos de sus respectivos departamentos. Segundo, discusión del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, que se realiza del modo siguiente. 1. La mesa del Congreso abre un plazo de 15 días para la presentación de enmiendas, que pueden ser de totalidad, pidiendo la devolución del proyecto al Gobierno, o presentando un texto alternativo, o al articulado, en las que se solicita la supresión, modificación o adición de disposiciones. 2. Si hay enmiendas de totalidad, se realiza un primer debate en el Pleno del Congreso, que puede desembocar en la devolución del proyecto al Gobierno, si la enmienda es aceptada, o la remisión del proyecto a la Comisión de Presupuestos, si no aceptan las enmiendas de devolución, o si la enmienda de totalidad incorporaba una redacción alternativa. 3. Discusión en la Comisión de Presupuestos, para lo que se nombra una ponencia que redacta un informe, basado en el proyecto y las enmiendas presentadas. Se procede a la discusión del informe y se elabora un dictamen final que puede incorporar, o no, las distintas enmiendas. Este dictamen se eleva al Pleno del Congreso con los votos particulares que se produzcan. 4. El Pleno del Congreso discute los distintos votos particulares y el dictamen final elaborado. La discusión final concluye con una votación que, si resulta negativa, supone el reenvío del dictamen a la comisión para ser modificado, y si arroja un resultado positivo, supone la remisión al Senado para su estudio y aprobación. Tercero, en cuanto a la discusión del proyecto en el Senado, debe hacerse notar que se utiliza frecuentemente el procedimiento de urgencia, lo que significa un máximo de 20 días naturales para todo el proceso. En cuanto a las fases de esta etapa se distinguen. 1. La mesa del Senado abre un plazo de 4 días para la presentación de enmiendas, que pueden ser de totalidad, veto o al articulado. El proyecto remitido por el Congreso y las enmiendas presentadas en la Cámara Alta se envían directamente a la Comisión de Presupuestos, sin que en el Senado exista el debate previo de las enmiendas de totalidad. 2. La Comisión de Presupuestos elabora un dictamen, mediante un procedimiento similar al indicado en el caso del Congreso. Este dictamen y los votos particulares a los que hubiese lugar, se envían al Pleno del Senado. 3. El Pleno del Senado discute el dictamen elaborado por la Comisión, junto con las enmiendas o vetos no aceptados. Este debate puede desembocar en los siguientes resultados. El Senado no realiza ninguna modificación al texto remitido por el Congreso, con lo que el proyecto se convierte en ley. El Senado aprueba enmiendas parciales al texto del Congreso, en cuyo caso se remite de nuevo al Pleno de esta Cámara, que puede confirmar por mayoría simple estas enmiendas. El Senado aprueba un veto al texto del Congreso, en cuyo caso el Congreso puede levantar el veto por mayoría absoluta. Si esta no se alcanza, se hace una segunda votación a los 2 meses y basta entonces la mayoría simple para levantar el veto. Si no se obtiene la mayoría simple, el proyecto es definitivamente rechazado por el Parlamento y es devuelto al Gobierno. Prórroga de los presupuestos. Por último, y como hemos visto anteriormente, el artículo 134,4 de la Constitución dispone que si la ley de presupuestos no se aprobara antes del primer día del año correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior, hasta la aprobación de los nuevos. A esto añade el art. 38 LGP. 1.
Si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el Boletín Oficial del Estado. 2. La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio, cuyos presupuestos se prorrogan, o para obligaciones que se extingan en el mismo. 3. La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse. 4. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda, acordará los criterios para instrumentar la aplicación de los apartados anteriores. 3,3. Ejecución. La tercera fase de la vida presupuestaria es la de ejecución del presupuesto, cuya duración es, como ya se ha indicado, de 1 año, generalmente coincidente con el natural. En España, el PGE es anual y coincide con el año natural, de conformidad con el artículo 34 de la Ley General Presupuestaria, que establece: 1. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, y a él se imputarán: a. Los derechos económicos liquidados durante el ejercicio, cualquiera que sea el período del que deriven. b. Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o en general, gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a los respectivos créditos. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente en el momento de la expedición de las órdenes de pago, las obligaciones que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos generales del Estado, así como las que tengan su origen en resoluciones judiciales. 3. Podrán aplicarse a créditos del ejercicio corriente obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, de conformidad con el ordenamiento jurídico, para las que se anulara crédito en el ejercicio de procedencia. Asimismo, podrán atenderse con cargo a créditos del presupuesto del ejercicio corriente obligaciones pendientes de ejercicios anteriores, en los casos en que figure dotado un crédito específico destinado a dar cobertura a dichas obligaciones, con independencia de la existencia de saldo de crédito anulado en el ejercicio de procedencia. 4. En el caso de obligaciones de ejercicios anteriores que fuera necesario imputar a presupuesto y no se hallen comprendidas en los supuestos previstos en los apartados anteriores, la imputación requerirá norma con rango de ley que la autorice. 5. Los créditos iniciales dotados en los presupuestos generales del Estado para atender obligaciones de ejercicios anteriores solo podrán modificarse mediante el procedimiento previsto en los artículos 55, 56 y 57 de esta ley. La ejecución del presupuesto se realiza por la Administración, acatando las normas y cifras contenidas en aquel, siendo de señalar que las que se refieren a gastos y las relativas a los ingresos no son de la misma naturaleza a la hora de aplicarse o ejecutarse. En las primeras, las cifras del presupuesto constituyen el tope máximo que el gasto público puede alcanzar, en tanto que los ingresos son meras estimaciones de lo que se espera recaudar por la aplicación de las normas tributarias vigentes. Resaltamos la importancia de esta cuestión, ya que hasta ahora hemos hablado de los presupuestos en general como una mera previsión, pero ahora concretamos con exactitud el alcance de esta manifestación. Los presupuestos son una mera estimación o previsión en los ingresos, pero en los gastos son el límite máximo que el gasto público puede alcanzar, sin superarse nunca. Por eso, si surge la necesidad de realizar un gasto extraordinario que no se pueda demorar para el ejercicio siguiente, y dicho gasto excede el límite previsto en el presupuesto, no se podrá ejecutar hasta que no se tramite un expediente de modificación presupuestaria, adecuado a cada caso. Por último, en cuanto a las fases del procedimiento de la gestión de los gastos, que son objeto de estudio pormenorizado aparte, el artículo 73 LGP establece que 1. La gestión del presupuesto de gastos del Estado
de sus organismos autónomos y de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo, así como de las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social, se realizará a través de las siguientes fases. A. Aprobación del gasto. B. Compromiso de gasto. C. Reconocimiento de la obligación. D. Ordenación del pago. E. Pago material. 3,4. Control. La cuarta y última fase del ciclo presupuestario es la relativa al control. La función de control puede ser clasificada desde multitud de perspectivas, por el órgano que la realiza, por los criterios que se manejan a la hora de controlar o por el momento en que se lleva a cabo. A. Por el órgano controlador podemos distinguir 1. Control parlamentario o control político. Es el ejercido por las Cortes Generales, y tiene multitud de facetas, tanto en el propio procedimiento de aprobación, en las modificaciones presupuestarias, en la aprobación de la cuenta general del Estado, o en la recepción de informes provenientes del Tribunal de Cuentas. El control político se desempeña por el Parlamento. Esta fase se denomina descargo del Ejecutivo, porque es el Parlamento quien descarga del mandato correspondiente otorgado a la administración pública. Esta fase, que podría ser, quizás, la más difícil para la administración, no significa gran cosa para ella, debido a que el Parlamento no le concede demasiada importancia dada la distancia en el tiempo entre el momento en que se juzga y la etapa a la cual corresponde lo que se juzga. Tampoco existe nada previsto en cuanto a las responsabilidades a exigir, en su caso por el legislativo, salvo las de naturaleza política. En este sentido, la Constitución española, en su artículo 136, después de ratificar la competencia del Tribunal de Cuentas como supremo órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado, ordena a éste la remisión de informes a las Cortes Generales en los que se comunicará, en su caso, las responsabilidades o infracciones en que se hubiere incurrido. 2. Control interno o control administrativo. Se ejerce por un órgano especializado de un ente, sobre los órganos de ese mismo ente. En España y dentro de la Administración General del Estado, está encomendado a la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE, que depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda, y en el ejercicio de sus funciones del Consejo de Ministros. 3. Control externo o control jurisdiccional. Es el ejercido por el Tribunal de Cuentas para la Administración General del Estado. Junto al Tribunal de Cuentas, algunas comunidades autónomas han creado sus propios órganos análogos de control externo. El Tribunal de Cuentas es una institución del Estado y, como tal, viene regulado en nuestra Constitución española, en el artículo 136, que establece: 1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la cuenta general del Estado. 2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por este. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido. 3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces. 4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas. El funcionamiento del Tribunal de Cuentas se reguló conforme a este último mandato, mediante la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, completada por la Ley 7/1988 de 5 de abril de funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Dicho tribunal ejerce básicamente dos funciones distintas. De un lado, la fiscalización de las cuentas del sector público, y de otro, el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que pueden incurrir quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. Esta doble función explica que existan dos secciones en el seno del tribunal, la sección de fiscalización y la sección de enjuiciamiento.
Por su parte, la Ley General Presupuestaria regula la formación, remisión, examen y comprobación de la cuenta general del Estado, en sus artículos 131 y 132 que establecen. Artículo 131. Formación y remisión de la cuenta general del Estado al Tribunal de Cuentas. 1. La cuenta general del Estado de cada año se formará por la intervención general de la Administración del Estado y se elevará al Gobierno para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del día 31 de octubre del año siguiente al que se refiera. 2. La intervención general de la Administración del Estado podrá recabar de las distintas entidades la información que considere necesaria para efectuar los procesos de consolidación contable. 3. La falta de remisión de cuentas no constituirá obstáculo para que la intervención general de la Administración del Estado pueda formar la cuenta general del Estado con las cuentas recibidas. 4. Se podrán consolidar las cuentas de una entidad aunque en el preceptivo informe de auditoría de cuentas se hubiera denegado opinión, emitido informe desfavorable o con salvedades, si bien estas circunstancias se harán constar en la memoria explicativa de dicha cuenta general. Artículo 132. Examen y comprobación de la cuenta general del Estado. El Tribunal de Cuentas, por delegación de las Cortes Generales, procederá al examen y comprobación de la cuenta general del Estado dentro del plazo de 6 meses a partir de la fecha en que las haya recibido. El Pleno, oído el fiscal, dictará la declaración definitiva que le merezca para elevarla a las cámaras con la oportuna propuesta, dando traslado al Gobierno. B. Atendiendo a los criterios con arreglo a los cuales se evalúa la actividad financiera, podemos distinguir los siguientes tipos de control. Control de legalidad, que tiene por objeto asegurar que la gestión de las finanzas públicas se acomoda a las normas legales aplicables. Control de eficacia, eficiencia y economía. C. Por el momento en que se realiza el control podemos distinguir. Control previo, que es el que se realiza antes de que se dicte el acto sujeto a control, y tiende a evitar las irregularidades antes de que se produzcan. Control concomitante, que es el que tiene lugar al mismo tiempo que se realiza la actividad controlada. Control posterior o consuntivo, que es el que se hace a posteriori, es decir, una vez realizado el acto que ha tenido una repercusión económica, y se realiza a través de auditorías, o con el examen y debate de la cuenta general, posibilitando la exigencia de responsabilidades. 4. El presupuesto por programas, concepto y fases. El presupuesto por programas es la expresión abreviada para designar al anglosajón, PPBS, Planning Programming Budgeting System, que se puede definir como sistema de presupuesto planificado por programas, de una traducción literal de sus términos, o como lo hace Schultz, el PPBS constituye un intento de integrar la formulación de políticas con la asignación presupuestaria de recursos y proporciona un medio de que el análisis de sistemas se aplique regularmente a la formulación de políticas y a la asignación de partidas presupuestarias. El PPBS es una nueva técnica presupuestaria que evolucionó lentamente en Estados Unidos desde 1961 y se extendió en el año 1965 a toda la administración estadounidense, por orden del entonces presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. En España comenzó su aplicación a partir de la firma de los Pactos de la Moncloa, si bien de forma progresiva, siendo actualmente obligatoria su utilización para todos los departamentos ministeriales y organismos dependientes. Entre otros métodos, se ejecuta mediante el establecimiento de indicadores de resultados, la evaluación de los niveles de eficacia y eficiencia, y efectuando las oportunas correcciones de las desviaciones observadas. En el PPBS se exige del sector público que seleccione entre programas alternativos, que compiten por los recursos también escasos y de uso alternativo, de que se dispone. La planificación persigue determinados objetivos y con tal fin, se intenta adaptar el presupuesto, previo análisis de las alternativas posibles. Después del análisis y valoración de las distintas alternativas, se escogerá la más o las más apropiadas para alcanzar los objetivos fijados. Para ello, se utilizan el análisis económico y el análisis de sistemas,
que informan el proceso de selección de programas alternativos, de modo que se pueden seleccionar los programas más adecuados para alcanzar las metas y objetivos que se persiguen y con el menor consumo de recursos. Las técnicas de análisis utilizables para racionalizar las elecciones presupuestarias son diversas, pudiendo clasificarse en 3 grandes grupos. A. Análisis coste-beneficio. B. Análisis coste-oportunidad. C. Análisis de sistemas. La programación, que es la principal fase, tiene por objeto el establecimiento de los programas de gasto a ejecutar. Determinados los programas, se asignan los recursos presupuestarios precisos para financiar durante el correspondiente ejercicio presupuestario los medios personales, materiales y financieros necesarios para alcanzar los objetivos programados en dicho periodo. La programación comprende 2 momentos sucesivos: la elaboración y la evaluación de los programas a ejecutar. La primera fase integra 3 etapas. 1. Establecimiento de objetivos y líneas de acción. 2. Análisis de actividades a ejecutar. 3. Asignación de los recursos precisos. Según las metas u objetivos que se persiguen, los programas pueden clasificarse en las siguientes categorías: finalistas o de acción y de apoyo. Los primeros persiguen la consecución de uno o varios objetivos que representen un resultado o producto que afecte directamente a los ciudadanos, como un programa de sanidad o de infraestructuras, y los segundos se orientan a permitir o facilitar el funcionamiento interno de la organización, como los programas de dirección y servicios generales o los de formación de personal. En algunos casos, para el mejor logro del objetivo u objetivos propuestos o para una gestión más eficaz, será necesaria la desagregación de los programas en subprogramas, cada uno dotado de medios, actividades y objetivos propios. Las actividades son las tareas relevantes que deben realizar los medios humanos, asignados a un programa para la consecución de sus objetivos. Los medios son los recursos humanos, materiales y financieros asignados al programa para la obtención de sus objetivos. Resumiendo, en el presupuesto por programas se pueden distinguir las siguientes fases. A. La planificación. Consiste en la determinación del conjunto de grandes objetivos a alcanzar, de las finalidades generales de las decisiones públicas y de la elección entre diversas alternativas u opciones, situándose al nivel más elevado. Se trata de definir la concepción misma de la sociedad y de resolver los problemas planteados, de índole fundamentalmente económica, pero situándolos en su contexto filosófico, político y sociológico. Dichas finalidades se traducen en términos de misiones concretas del Estado y, por último, de objetivos precisos y cuantificados a alcanzar en un horizonte dado. A este nivel intervienen las técnicas del sistema, que toman en cuenta no solo los factores cuantitativos sino los cualitativos, extraeconómicos, de orden sociológico, político y psicológico. B. La programación. Consiste en la definición de los medios y el cálculo del impacto, en especial financiero, de los programas a aplicar para alcanzar los objetivos. Es posible que en esta fase aparezca la imposibilidad de alcanzar ciertos objetivos por la limitación de los recursos disponibles, lo que obliga a una revisión constante de la asignación de dichos recursos e incluso de los objetivos retenidos. Los análisis contribuyen a la búsqueda del óptimo en la asignación de recursos y proporcionan test de coherencia entre los objetivos perseguidos por la política económica y de compatibilidad entre los programas propuestos. El cálculo del impacto financiero de los programas obliga a romper la regla de la anualidad y a establecer programas plurianuales, coordinados en el plan físico y financiero. Es la traducción en términos de créditos o de autorizaciones de gasto del tramo anual de ejecución de los programas, habida cuenta de las limitaciones financieras a corto plazo. Permite un nuevo contraste de la coherencia temporal entre el corto y el medio plazo, entre los cambios coyunturales y estructurales, entre los programas propuestos y los recursos disponibles. C. El control. Entendido no como control a priori o como control de legalidad, sino en el sentido anglosajón de control de gestión, comprende 4 operaciones. 1. Registro de los resultados obtenidos. 2. Determinación de las desviaciones entre los resultados o productos previstos y realizados,
a fin de descubrir las causas de la ausencia o insuficiencia de ejecución. 3. Análisis de las causas de dichas desviaciones, que pueden conducir a dos tipos de conclusiones: bien que los resultados se han apartado de las previsiones por causas no previstas o imprevisibles, bien que las previsiones mismas eran erróneas. 4. Feedback es el aspecto más original y la misión fundamental de este tipo de control, en cuanto conduce a una permanente revisión de las decisiones adoptadas a todos los niveles: revisión de la asignación anual de recursos en la fase de presupuestos, reestructuración de los programas por causas de incompatibilidad o incoherencia en la fase de programación, efectos negativos de unos programas sobre otros, revisión de las prioridades de los objetivos en la fase de planificación. En España, la clasificación de los créditos presupuestarios por programas se inició con la antigua Ley General Presupuestaria de 1977. Comenzó entonces un proceso de varios años que culminó con el primer presupuesto por programas, introducido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 1989, y en el que se definieron una serie de programas y los procedimientos de seguimiento del grado de realización de los objetivos definidos en las memorias de cada programa. La LGP plantea la relación entre la programación presupuestaria y el objetivo de estabilidad. En concreto, la programación de la actividad del sector público estatal se materializa en los escenarios presupuestarios plurianuales, tanto de ingresos como de gastos, que se deben ajustar al objetivo de estabilidad para los 3 ejercicios siguientes y a los que se adecuarán los presupuestos generales del Estado. Se definen asimismo los programas plurianuales ministeriales y de los centros gestores, y se vincula la asignación de recursos de forma prioritaria con el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores, como de forma específica recoge el artículo 31 LGP, cuando establece: 1. Los presupuestos generales del Estado se adecuarán a los escenarios presupuestarios plurianuales y atenderán a la consecución de los objetivos que se hayan establecido en los programas plurianuales de los distintos departamentos ministeriales, con sujeción, en todo caso, a las restricciones que en orden al cumplimiento de los objetivos de política económica determine el Gobierno para el ejercicio a que se refieran. 2. Las asignaciones presupuestarias a los centros gestores de gasto se efectuarán tomando en cuenta, entre otras circunstancias, el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores. 3. Los objetivos de carácter instrumental habrán de ponerse en relación con los objetivos finales en cuya consecución participan. 5. Terminología y desarrollo del proceso presupuestario. El presupuesto en base cero. Es una técnica para la asignación de recursos presupuestarios, en la que cada centro gestor del gasto debe defender su petición de presupuesto sin referirla al nivel de asignaciones del año anterior. Dichas peticiones, previa justificación por cada gestor en niveles alternativos de esfuerzo, son analizadas y evaluadas, priorizándose y asignándose los recursos presupuestarios disponibles. A diferencia del presupuesto por programas que parte de la continuidad de estos, el presupuesto en base cero no implica la permanencia de los programas y objetivos. Todos deben analizarse y priorizarse de nuevo, sustituyéndose algunos por nuevos programas u objetivos. El presupuesto en base cero ha sido definido como un proceso operativo de planificación y presupuesto que exige que cada administrador justifique toda petición presupuestaria en detalle desde el principio. De aquí la base cero, y traslada la carga de la prueba a cada administrador para que justifique por qué había de gastar recursos en lo que pide. Este enfoque exige que todas las actividades se identifiquen en paquetes de decisión, que se evaluarán mediante un análisis sistemático y se clasificarán por orden de importancia. En consecuencia, la planificación y el presupuesto base cero es un sistema de organizar y presupuestar, que obliga a cada uno de los responsables de los distintos niveles jerárquicos de una organización a reflexionar a fondo y justificar detalladamente cada una de las partidas de su presupuesto, sin que se admitan como justificación ni el presupuesto del año anterior ni el importe de lo gastado. El sistema obliga además a la justificación del modo de trabajo elegido. Este sistema presupuestario también tuvo su origen en Estados Unidos, pero vino aplicado en primer lugar a las empresas privadas,
entre ellas Texas Instruments, y gracias a su éxito en la esfera empresarial, el presidente Jimmy Carter lo extendió al conjunto de la Administración Federal Americana en 1979. Las unidades de decisión, también llamadas unidades de análisis, elaboran los paquetes de decisión y justifican las alternativas o niveles que consideran convenientes para la consecución de los objetivos previstos, referidos a una sola actividad. Después del análisis y valoración de las distintas alternativas, se escogerá la más o las más apropiadas para alcanzar los objetivos fijados. Para ello, se utilizan el análisis económico y el análisis de sistemas, que informan el proceso de selección de programas alternativos, de modo que se puedan seleccionar los programas más adecuados para alcanzar las metas u objetivos que se persiguen y con el menor consumo de recursos. Los paquetes de decisión como documentos justificativos deberán contener la siguiente información. Identificación de la unidad de decisión y programa que gestiona. Determinación cuantificada y medible del objetivo a alcanzar con un determinado nivel de esfuerzo. Justificación evaluada de los resultados previstos con el nivel propuesto y de las consecuencias de la no aprobación del paquete. Alternativas para la consecución de los objetivos previstos. Medios precisos para la ejecución de las actividades. Recursos necesarios para la financiación de los medios solicitados. Impacto en los objetivos principales del programa. A la anterior puede añadirse cualquier información que ayude a la evaluación del paquete de decisión. Elaborados los paquetes de decisión, son ordenados inicialmente por el responsable de la unidad de decisión. A continuación, por su superior jerárquico, se procede a la reordenación y jerarquización de los paquetes presentados por sus subordinados, introduciendo en su caso nuevos criterios sobre la priorización de los paquetes. De este asciende al siguiente escalón y así sucesivamente, hasta alcanzar la cúspide de la pirámide jerárquica, el gobierno que establece la clasificación final dentro de los recursos globales disponibles. La valoración puede realizarse utilizando alguno de los múltiples métodos de valoración existentes. Una escala simple, jerarquizando los paquetes conforme a un criterio preestablecido, EJ, coste-beneficio. Una escala múltiple, sobre la base de una serie de criterios, EJ, demanda social, coste, plazo, etc. La cifra presupuestaria tendrá una limitación cuantitativa, la cual obliga a no poder asumir todos los paquetes y niveles propuestos, sino aquellos que debidamente priorizados, quepan por su coste dentro de los recursos presupuestarios disponibles.